Muy buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana en el desarrollo de la conferencia magistral titulada Principios del Derecho Civil, que va a estar a cargo del doctor Rómulo Morales Herbias y corresponde a la edición número 1 de los lunes universitario, versión 2025, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Previo al inicio de la primera conferencia del periodo anual 2025, tenemos las palabras de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la licenciada Ximena Pinto Lafuente. Adelante, directora. Muchísimas gracias, Jesús. Quiero, antes de dar estas breves palabras, agradecer a Rómulo Morales Hervías, quien es el expositor que nos acompaña durante esta mañana, y además comentarles que para nosotros es un honor el día de hoy poder estar con ustedes, porque con ustedes inauguramos la conferencia de los lunes universitarios a partir del día de hoy. Y estamos como Ministerio de Justicia y como centro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos completamente a su servicio para poder capacitarlos en los temas que a ustedes más les interesan. Durante este año, además, que estamos inaugurando con ustedes el Plan Académico 225, tenemos muchas novedades. Estamos lanzando un programa que lo llamamos Yactaruna, que significa nada menos que ciudadanos, y que con este programa queremos dictar una serie de conferencias, talleres, seminarios, para que ustedes puedan capacitarse y no solamente ustedes como universitarios. Nosotros también tenemos programas que llegan a los colegios. Hacemos lo propio acá en el ministerio con los defensores públicos, con aquellos que están también ciudadanos interesados en ser conciliadores extrajudiciales. Y tenemos una serie de talleres, de propuestas, de programas que estamos impulsando durante este año. Además, es muy grato también para mí anunciarles que este día jueves el Ministerio de Justicia, de la mano con el CAEN, que es el Centro de Altos Estudios Nacionales, está lanzando la primera maestría de Derechos Humanos con un enfoque muy sólido en lo que es la defensa de la democracia. Entonces, también es algo que quería comentarles el día de hoy, para que puedan contar con nosotros e invitarnos que nos sigan a través de LinkedIn, en donde van a estar ustedes permanentemente informados de todo lo que como centro les ofrezcamos para que puedan ustedes capacitarse, para que puedan ilustrarse y para que puedan afianzar su formación académica. Muchísimas gracias. Con estas palabras doy por inaugurado este primer lunes universitario del 225 y esperamos que ustedes puedan sentirse satisfechos luego de esta muy buena conferencia que estoy segura que el doctor Rómulo Morales Hervías nos va a dar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a, por favor, a la foto, pedirles que me permanezcan conectados. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a dar inicio a la conferencia con la lectura de la hoja de vida de nuestro distinguido expositor, el doctor Rómulo Morales Herbias. Él es abogado graduado por la Universidad de Lima. Es magíster por la Universidad de Roma. También es doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha efectuado estudios de especialización en Derecho Romano y en Responsabilidad Civil en la Universidad de Roma La Sapienza. Ha sido director de la Maestría en Derecho Civil de la Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es director de la Maestría en Derecho Civil y Derecho Comercial de la Unidad de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesor de Derecho Civil a tiempo completo del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La presente conferencia tendrá una duración de 60 minutos, al cabo del cual habrá unos 15 minutos para las preguntas de los participantes. Sin más, entonces dejamos en el uso de la palabra a nuestro distinguido conferencista, el doctor Rómulo Morales. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a, a todos los participantes, ¿no? En esta edición, ¿no? De los lunes universitarios, ¿no? Organizado por el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, a la doctora Ximena Pinto por la presentación. Eh, y la idea básicamente es un poco transmitir, ¿no? Las nuevas tendencias en el derecho civil y sobre todo los principios en el derecho civil.
Ahora, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Prácticos para entender qué cosas son los principios en el derecho civil, ¿no? Lo importante aquí es señalar que los principios del derecho civil cumplen una función fundamental en el ordenamiento jurídico. Y para ello creo que es importante señalar, ¿no? ¿Qué significan los principios? Desde el punto de vista de la teoría y esto cómo se aplica en la práctica, ¿no? En la práctica en concreto, cuando hablamos de los principios. Eh, Tanto las legislaciones y doctrinas y jurisprudencias nacionales y extranjeras tienen que tomar en cuenta estos principios, ¿no? Son principios que si bien no son universales desde el punto de vista generalizado, ¿no? Eso depende de cada ordenamiento jurídico, es decir, no podemos decir que los principios de derecho civil que vamos a exponer ahora se apliquen, por ejemplo, en el common law. Algunos sí, pero otros no, sin duda alguna, ¿no? Todo eso lo mencionaremos con algún detalle. ¿Qué son los principios? Podríamos empezar por eso, ¿no? ¿Qué son los principios? Los principios son normas jurídicas, pero están en una situación de intermediación entre los valores jurídicos y las reglas jurídicas o las normas jurídicas, ¿no? Son normas, como digo, que están en un espacio intermedio, ¿no? Entre los valores jurídicos y el ordenamiento jurídico, que imponen, que obligan la máxima realización de un valor jurídico a través de reglas. Es decir, las reglas jurídicas, las normas, cuando hablo de normas lo hablo en términos muy generales, ¿no? Es decir, no solo de la legislación, sino también la jurisprudencia, ¿no? Cuando interpreta una norma, pues evidentemente está aplicando una norma, ¿no? Entonces, tanto la legislación como la aplicación de ella tiene que basarse en valores jurídicos. Entonces, los principios no pueden ser ignorados por el Poder Legislativo, por ejemplo, ni por el Poder Judicial y tampoco por la doctrina. Cada propuesta de ley, por ejemplo, que se haga, tiene que basarse en principios. Una propuesta de ley que se haga sin principios es una propuesta sin un sustento, sin un fundamento. Lo mismo pasa con una jurisprudencia. Si una jurisprudencia resuelve un conflicto de intereses sin fundamentar o sustentar qué principio ha inspirado dicha interpretación judicial o jurisdiccional o arbitral, sin duda va a ser una sentencia o un laudo arbitral sin fundamentación. Lo mismo pasa con la doctrina. Una doctrina que no se fundamenta en principios será una doctrina vacía, una doctrina inútil. Por lo tanto, los principios son el sustento tanto del legislador, tanto del juzgador, como de la doctrina. Y en caso concreto de derecho civil, sin duda, estos valores jurídicos del derecho civil son principios que han sido desarrollados, evidentemente, hace más de 2000 años, por lo menos del derecho, si hablamos del derecho europeo continental, son principios que pues están, ¿no es cierto?, desarrollados en la jurisprudencia y la legislación y en su doctrina por más de 2000 años. A continuación veremos algunos ejemplos de cómo se deben aplicar los principios en algunas situaciones muy concretas, ¿no? Empecemos por algunas de las funciones que cumplen algunos principios, ¿no? Eh, Podríamos decir una primera función, por no decir que es la primera, sino por citar un ejemplo de la aplicación de los principios, son los principios que justifican correcciones en la legislación, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy concreto que se dio a propósito del quinto pleno casatorio civil, ¿no? Ustedes saben que hay una disposición normativa en el Código Civil peruano que señala que todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, ¿no? Artículo 92, primer párrafo. El anteproyecto de reforma del 2020 señala, pone una rúbrica, que dice impugnación judicial de acuerdos.
Y en el numeral 1 señala, todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales o estatutarias, ¿no? Es decir, tanto el artículo 92, primer párrafo, como el anteproyecto de reforma del 2020 no modifica nada. Es más, se pone como rúbrica impugnación de los acuerdos de una asamblea en una asociación civil. La pregunta es, ¿cuál es el principio que sustenta este artículo 92? Y sin duda, si uno lee el quinto pleno casatorio civil, no hay ningún sustento que justifique lo que determinó de manera expresa el quinto pleno casatorio, porque fíjense lo que dijo el quinto pleno casatorio civil sobre este tema. Dijo textualmente lo siguiente: que los legitimados no pueden interponer indistintamente pretensiones que cuestionen los acuerdos asociativos sustentados en el libro 2 del Código Civil u otras normas, fuera de los plazos, ¿no?, previstos en el artículo 92, ¿no?, si el acuerdo se escribió o no se escribió. Solo y únicamente pueden impugnar los acuerdos de la asociación civil en base al citado artículo 92, que regula, entre comillas, la pretensión de impugnación de acuerdos de asociación, ¿no? Fíjense, como yo decía, ¿no? Uno de los principios jurídicos fundamentales en el derecho civil, y yo diría en el derecho general, es el principio de la certeza del derecho, ¿no? Este principio de la certeza del derecho implica que lo siguiente, ¿no? Que las soluciones jurídicas de casos particulares resultan justificadas, razonables, plausibles racionalmente, a la luz del contenido de las normas del ordenamiento jurídico. Entonces, la certeza de derecho es un valor que se debe promover y preservar en un sistema jurídico. Y como segundo significado de la certeza de derecho se menciona la previsibilidad, ¿no?, de las interpretaciones que se hagan sobre el contenido de disposiciones normativas. ¿Qué significa eso? Fíjense, significa lo siguiente, algo muy sencillo que no hay que olvidar. El principio de certeza significa que las categorías jurídicas que uno utiliza en una disposición normativa tienen que ser congruentes con el contenido de ellas. Ahora, si pensamos por un momento, el artículo 92 del Código Civil peruano dice, todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente, ¿no? El quinto pleno casatorio entiende esto como un remedio nuevo, ¿no? Una pretensión de impugnación que sería distinta, ¿no?, a la nulidad y anulabilidad. Por eso dice, cualquier causal que se pueda aplicar a un acuerdo de una asociación que viole el estatuto o viole la ley, solo se aplica el artículo 92 porque el único remedio aplicable es el remedio de la impugnabilidad. Y por lo tanto la nulidad no se aplica y la anulabilidad tampoco se aplica. La pregunta es, ¿existe una impugnación como remedio para estos acuerdos de asociación? Y la respuesta es no. ¿De dónde nace esta norma? Nace el Código Civil de 36, que menciona lo mismo, ¿no? Todo asociado tiene derecho a impugnar. Pero esta norma del Código 36 la toma del Código Suizo. Justamente, el Código Suizo señala justamente otra cosa diferente, ¿no? ¿Y qué señala el Código Suizo? El Código Suizo señala que no es que lo voy a citar expresamente, el Código Suizo dice lo siguiente, su artículo 75.
el Código Suizo de 1907. Dice, todo asociado tiene por ley el derecho de demandar ante los tribunales las decisiones contrarias a la ley o a los estatutos que no se haya adherido en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento. Derecho de demandar a los tribunales las decisiones de una asociación contrarias a la ley o a los estatutos. Entonces la pregunta es, ¿existe el remedio de la impugnación? No existe el remedio de la impugnación. No quiero desarrollar todo el desarrollo doctrinal sobre este tema en concreto, pero lo que uno advierte, ¿no es cierto?, cuando estudia otros ordenamientos jurídicos comparados, sobre analizar este problema, ¿no? ¿Qué pasa en algunos casos que voy a mencionar a continuación? Por ejemplo, los casos de actos de la asociación que son contrarios a normas imperativas. Y aquí quiero citar normas del Código Civil peruano, ¿no? Artículo 83. Cuando los libros de asociación no cumplen el contenido determinado por ley. Otro ejemplo. Cuando algún órgano de la asociación le sustrae a la Asamblea General la competencia de ser órgano supremo de la asociación. Artículo 84 del Código Civil. O cuando la convocatoria de la Asamblea General no cumple el requisito indicado por la ley. Artículo 85 del Código Civil. O cuando la Asamblea General omite decir asuntos establecidos obligatoriamente por ley. Es decir, artículo 83, artículo 84, artículo 85, artículo 86 y otros artículos del Código Civil peruano señalan normas imperativas que deben cumplir las asambleas de asociados. Están expresamente reguladas en el propio Código Civil. Por lo tanto, ¿cuál es el problema aquí que está detrás? Cuando un acuerdo o cuando un acto colegial asociativo viola normas imperativas. El otro caso que podríamos señalar son aquellos actos colegiales asociativos contrarios al contenido del estatuto. Por ejemplo, el numeral 1 del artículo 82 del Código Civil. No se toma en cuenta la denominación o la duración o el domicilio de la asociación. O, artículo 82, numeral 2, no se consideran los fines de la asociación en el estatuto. O no se toma en cuenta los bienes que integran el patrimonio social en el estatuto. O no se respeta la constitución y el funcionamiento de la Asamblea General de Asociados, Consejo Directivo o demás órganos de la asociación. O cuando se vulnera las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros. Artículo 82, numeral 5 del Código Civil. O cuando se restringen derechos y se amplían deberes de los asociados ya preestablecidos en el estatuto. Es decir, hay muchas causales que están en el propio Código Civil, como el artículo 82, que deben estar en el estatuto y que si se comprueba un estatuto, no se puede establecer un acuerdo de una asociación dejando de lado lo que ya se aprobó en el estatuto, ¿no? Entonces, fíjense, todos estos temas, tanto de una asociación que a través de una asamblea viola normas imperativas o viola el contenido de los estatutos, ¿cuál es el problema? El problema es la formación de la voluntad de la persona jurídica a través de la asociación. Entonces, como el problema es la formación de la voluntad de la persona jurídica a través de acuerdos que violan normas imperativas o el estatuto, la causal aplicable, como por ejemplo es en Italia y en Portugal, es la anulabilidad. Por lo tanto, frente al artículo 92, basados en el principio de la certeza del derecho, ¿cómo debo interpretar el artículo 92? Sin necesidad de modificar el texto legislativo. Si el principio de certeza me dice, debo utilizar las categorías en las disposiciones normativas
que sean las pertinentes, es decir, no debo interpretar las disposiciones normativas dejando de lado las categorías, sino por el contrario, tomando en cuenta las categorías del derecho civil. Entonces, ¿qué me dice el artículo 93 del Código Civil peruano? Si el Código Civil me dice, todo asociado tiene derecho a impugnar judicialmente los acuerdos de una asamblea, de una asociación, contrarios al estatuto o a normas imperativas, ¿cómo interpreto el derecho a impugnar? Lamentablemente, lo que se ha hecho en el quinto pleno casatorio y en el anteproyecto de reforma del Código Civil del 2020 es interpretar literalmente. Derecho a impugnar significa impugnación, pretensión de impugnación, y eso es totalmente equivocado. No existe pretensión de impugnación. Lo que existe es la anulabilidad, ¿no? Es la causal de anulabilidad cuando una asociación viola normas imperativas o viola el estatuto, porque la formación de voluntad de la asociación a través de un acuerdo se ha formado de manera defectuosa, ¿no? Entonces no hay que sorprenderse que en otros países como Italia y Portugal colocan este problema, ¿no? Cuando una asociación, a través de una asamblea, viola la ley o el estatuto, es un problema de formación de la voluntad de la persona jurídica y por lo tanto la causal aplicable es la anulabilidad, no la impugnación de los acuerdos sociales, ¿no? Y por lo tanto, no es que el artículo 92 está regulando una categoría nueva llamada impugnación o pretensión impugnatoria, sino está regulando una categoría denominada anulabilidad. Entonces, es deber del intérprete, ya no del legislador, pero también del juez o del árbitro, frente a una norma como el artículo 92, interpretar que no es que existe un derecho a impugnar, sino un derecho a solicitar judicialmente que se declare la anulabilidad de ese acuerdo de una asamblea, de una asociación. Eso es lo correcto que debe ser interpretado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia. Lamentablemente en el Perú, alguna doctrina nacional ha interpretado, ¿no?, literalmente impugnación, y ahí está el ejemplo del anteproyecto de reforma del 2020. Lo mismo pasa con el quinto pleno casatorio civil. Los jueces de la Corte Suprema han interpretado literalmente que lo que regula el artículo 92 es la impugnabilidad, ¿no? Entonces, la interpretación de una ley tiene que ser una interpretación basada en principios jurídicos. En este caso, el principio de la certeza del derecho. Y lo que me dice el derecho civil es cuando hay una anomalía, una patología en la formación de la voluntad de una persona jurídica, la causal aplicable es la anulabilidad y no una categoría inexistente en el derecho civil para estos casos concretos. Entonces, este es un primer ejemplo que quería, ¿no?, mencionarles a propósito de los principios jurídicos. Otro ejemplo que quisiera también mencionar, en el caso concreto, son aquellos principios que son útiles, ¿no?, para utilizar las categorías de modo uniforme en la legislación, por ejemplo. Esto sin duda también se basa en principio de la certeza de derecho, pero en concreto, fíjense, en el caso concreto que estamos hablando, acá hay un problema en el Código Civil peruano y muchas legislaciones, pero pasa con el Código Civil, que una categoría tiene un significado, por lo menos, eh, no digo unánimemente aceptado, pero mayoritariamente aceptado en la comunidad jurídica internacional y nacional. Pero muchas veces este significado de ciertas categorías no se plasma en la ley. Es decir, muchas veces la ley, frente a ciertas categorías, le otorga calificaciones distintas o denominaciones distintas. Un ejemplo es la rescisión contractual, ¿no? Como señala el profesor Hugo Forno,
la rescisión contractual es un rezago del derecho romano que debió ser asimilado a la teoría de la anulabilidad, ¿no? La rescisión se desarrolla, evidentemente, con mayor fuerza en el derecho intermedio y sobre todo en el derecho francés, ¿no? Y después del derecho francés existen muchas expresiones de rescisión, ¿no? Cuando en verdad se refieren a anulabilidad. Y esta entre comillas, nueva denominación, rescisión contractual diferente a la anulabilidad, ¿no? O a la nulidad, pues no es un fenómeno que afectó al Perú, sino muchos códigos civiles, ¿no? Como por ejemplo el Código Civil Español, ¿no? Cuando sale el fuero de saqueo, sale la rescisión del contrato. ¿Qué tiene que ver el fuero de saqueo con la rescisión del contrato? Por ejemplo, ¿no? Por eso el Código Español toma, ¿no es cierto?, muchas de las categorías del derecho francés como la rescisión contractual. Ahora, en la parte contractual del Código Civil Peruano hay que ser muy claro, ¿no? El Código Civil Peruano en esto ha sido bastante claro en el sentido de que las categorías contractuales, léase nulidad, anulabilidad, ineficacia en sentido estricto, resolución del contrato, de desistimiento, receso y otras categorías contractuales han sido tomadas de la legislación italiana y de su doctrina correspondiente. Por lo tanto, en este tema en concreto, a diferencia de otros temas, debemos seguir, ¿no?, claramente las categorías del derecho italiano. Más allá de su legislación, sin duda, lo que dice su doctrina y su jurisprudencia. La única rescisión contractual que existe en el Código Civil italiano es la lesión, ¿no? Es cuando existe un estado de necesidad, un estado de peligro, se puede rescindir el contrato si hay una desproporción, ¿no? Una desproporción aritmética que establece el Código Civil italiano. Solo cuando hay un aprovechamiento de un estado de necesidad, un estado de peligro, se puede rescindir el contrato. Ahora, ¿por qué señala eso el legislador italiano? Porque para los italianos, la rescisión del contrato es una anulabilidad, es una anulabilidad especial, ¿no? Porque dentro de las diferencias entre la anulabilidad común, ¿no? La anulabilidad por vicio de la voluntad, por ejemplo, y la lesión de un contrato, hay una diferencia importante para el legislador italiano en que la anulabilidad se puede eliminar con la confirmación, ¿no?, del contrato a través de un negocio jurídico unilateral, la confirmación, ¿no? Entonces, la confirmación, por ejemplo, no se equivoca, pero luego puede confirmarlo, es decir, validar, ¿no?, dicha equivocación y convertirlo de anulable a válido el contrato. Pero en la lesión para el legislador italiano eso no cabe. Es decir, que una parte contractual se aproveche de un estado de necesidad de otro contratante o se aproveche de su estado de necesidad o estado de peligro, eso implica una situación que no cabe confirmar. Es decir, alguien que ha sufrido, ¿no?, un estado de necesidad o ha sufrido un estado de peligro y la otra parte se ha aprovechado de esas situaciones, no cabe que la propia parte afectada, ella pueda confirmar el contrato porque justamente es una situación de gravedad que no es tolerable en el ordenamiento jurídico y es por eso que la parte afectada tiene derecho a pedir la rescisión del contrato en Italia. Pero la parte afectada no puede confirmar ese acto. ¿Por qué? Porque está afectando la voluntad de manera grave, ¿no? He ahí la diferencia entre Italia y Perú. Entre Italia, entre los vicios de la voluntad, ¿no es cierto?, anulabilidad y la lesión, en el sentido de que la anulabilidad se puede confirmar, la lesión no se puede confirmar en el Código Civil italiano. Ahora, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú tenemos, por ejemplo, dos normas que aparentemente serían de rescisión del contrato. El artículo 1575 y el 1527, el 1575 del Código Civil peruano, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice el artículo 1575 del Código Civil peruano? Dice, la rescisión por lesión es el único remedio aplicable en el Perú, ¿no? No, la rescisión dice, en la compraventa sobre medida a favor del comprador, cuando el exceso o la falta de extensión o cabida del bien vendido es mayor que
un décimo de indicada en el contrato. Artículo 1575 del Código Civil peruano. El contrato se rescinde cuando la compraventa se rescinde a favor del comprador si el exceso o la falta de extensión o cabida del bien es mayor a un décimo del indicado en el contrato. La pregunta es rescisión. ¿Por qué no va a ser rescisión del contrato? Ahora, el Código peruano define rescisión como aquella causal que se da al momento de la celebración del contrato, ¿no? Pero no dice nada más que eso, ¿no? Artículo 370 del Código Civil peruano. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse como doctrinario, como juez, como abogado, como árbitro, es ¿qué cosa es rescisión del contrato? ¿Qué significa rescisión del contrato? Un poco con los antecedentes que he mencionado, debo tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Es decir, la rescisión del contrato como categoría, desde el punto de vista histórico, es anulabilidad en el fondo. Tiene que ver con la voluntad, ¿no? Con la voluntad declarada. Es ahí por eso que el código italiano, cuando habla de estado de necesidad y peligro, ¿qué está en juego en el estado de necesidad y peligro? La voluntad del sujeto. O sea, la voluntad de quien está en estado de necesidad está ahí, pero esa voluntad se forma defectuosamente porque el sujeto está en una circunstancia externa que lo afecta. Entonces, por un estado de necesidad vende un bien que no le iba a vender a un valor que lo perjudica como vendedor de un bien, pero por su estado de necesidad lo vende, ¿no? O sea, necesita el dinero o un está en peligro, ¿no? Está amenazado gravemente de sufrir una situación grave. Entonces, por esa situación, para evitar esa situación de peligro, se libera el contrato. Pero la otra parte se aprovecha de ese estado de necesidad y ese estado de peligro, pero lo que está en juego es la voluntad del sujeto. Entonces, ese vendedor vende el bien, pero esa voluntad está formada defectuosamente. Entonces, cuando se haga rescisión del contrato, debe tomarse en cuenta que es un problema en la formación de la voluntad. Pero uno dirá, ya yendo en el Código Civil peruano, ¿por qué el legislador peruano no lo reguló como anulabilidad, como el Código portugués, por ejemplo? El Código portugués, la lesión lo regula como anulabilidad. ¿Por qué el legislador peruano no regula o no reguló la rescisión como el Código portugués llama, en vez de hablar de rescisión, hablar de anulabilidad, o como el Código italiano, decir la rescisión solo cae en la lesión? Porque de hecho, el Código peruano se rescinde el contrato cuando hay lesión por, ¿no? Aprovechamiento de estado de necesidad. Eso lo dice el Código peruano. Pero ¿por qué en este caso es la compraventa sobre medida? Dice rescisión del contrato. Y voy a poner otro ejemplo adicional, ¿no? 1539 del Código Civil peruano. El comprador puede rescindir el contrato cuando el bien es ajeno, por ejemplo. La compraventa de bien ajeno. ¿Por qué el vendedor puede rescindir el contrato? La rescisión de contrato, ¿qué tiene que ver vender, comprar un bien ajeno, que el comprador no sabía que el bien era ajeno? ¿Qué problema hay con la voluntad ahí? ¿Cuál es el problema? El problema que ha habido es muy simple. En la compraventa sobre medida, por ejemplo, que hemos mencionado, el legislador utiliza la expresión rescisión del contrato, no porque lo dice el Código italiano, porque esa norma es copia del Código italiano, pero el Código italiano, cuando regula esta hipótesis, lo regula como desistimiento o receso del contrato. Es decir, si yo, como comprador, compro un inmueble y hay un exceso o una falta de extensión de una décima parte, el problema no es una voluntad. El problema es que el bien tiene medidas distintas. Entonces, como tiene medidas distintas, teóricamente, cuando uno adquiere un bien, un principio es la conformidad, es decir, el bien tiene que ser conforme al bien que yo hemos pactado. O sea, si el bien tiene ciertas medidas y el bien que tú me estás vendiendo
tiene medidas distintas que me perjudica como comprador, la pregunta es, ¿cuál es el problema? No es un problema de voluntad, es un problema que el bien tiene medidas distintas a lo que se pactó inicialmente y por lo tanto el comprador tiene derecho, si él lo desea, a dejar sin efecto un contrato porque, señor, usted me está vendiendo un bien con medidas distintas. Por lo tanto, el problema no es la voluntad, el problema es que usted me vende un bien distinto a lo que pactamos expresamente en el contrato. Por lo tanto, tengo derecho a separarme del contrato, tengo derecho a desistirme o derecho a recesar el contrato, ¿no? Derecho de desistimiento, derecho de, este, de separación unilateral, como lo llaman algunos, ¿no? Entonces, nada tiene que ver la rescisión del contrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a una norma como el 1575 del Código Civil peruano, que señala que el comprador puede rescindir un contrato, ¿no? Cuando el exceso o la falta de extensión o cabida del bien es mayor a un décimo de la iniquidad del contrato, ¿cómo debo interpretar como juez, árbitro, como doctrinario? En base a la categoría que debe aplicarse, pero en base al principio de certeza. Como repito, este principio implica lo siguiente: la búsqueda de soluciones jurídicas de casos particulares que resultan justificadas, razonables y plausibles racionalmente a la luz del contenido de las normas del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, frente a una norma que me dice es el comprador puede rescindir el contrato, debo interpretar, no, no es rescisión del contrato, es desistimiento. ¿Y por qué colocó el legislador rescisión y no desistimiento, como está en el Código Italiano? Porque, como muchos ya saben o no saben, el legislador 84, en términos generales, cuando utilizó como materia prima, ¿no?, de su legislación, de su labor de reforma legislativa, utilizó una traducción, una mala traducción, ¿no?, de Santiago Septimbre Lento del Código Civil Italiano. En esta traducción, pues evidentemente, el traductor, cuando está frente al texto italiano, ¿no?, rechazo, lo interpreta como rescisión, cuando lo interpreta como desistimiento o receso, o separación unilateral, ¿no? Entonces, el problema está en que muchas normas del Código Civil Peruano 84 han utilizado calificaciones de categorías inapropiadas. Y el ejemplo claro es la rescisión del contrato. Entonces, volvamos a hacernos la pregunta: ¿cuándo hay rescisión de contrato en el Perú? Solo cuando hay lesión, como el Código Italiano, ¿no? Es la única hipótesis. Lo mismo pasa con la compra de bien ajeno. En la compra de bien ajeno se dice el comprador tiene derecho a rescindir el contrato, ¿no? Ahí también hay el mismo problema, ¿no? El legislador 84, en vez de traducir la expresión resolución, es decir, resolución del contrato, lo tradujo a rescisión del contrato. Porque en el caso de la compra de bien ajeno en el Código Italiano, si el comprador detecta posteriormente que el bien que le vendieron no era del vendedor, el comprador, como cualquier acreedor, tiene derecho a pedir la resolución del contrato por la simple circunstancia de que el deudor vendedor no es propietario. O sea, si yo compro un bien y me entero que quien me vende es un copropietario de varios copropietarios, me está vendiendo como si fuera el único propietario, evidentemente, si bien pertenece a una copropiedad, yo como comprador luego detecto que efectivamente este bien ha sido ad- adquirido a través de mortis causa por una sucesión, y quien vende es el hijo que aparece en registros públicos como único propietario, evidentemente es una compra de bien ajeno, y por lo tanto, ¿qué derecho tengo yo como comprador de un bien donde no han participado todos los copropietarios? La resolución del contrato. Así de sencillo. Pero el legislador dice, no, rescisión del contrato, ¿no? Entonces, y esto genera confusión, claro, porque la rescisión, cuando uno revisa la rescisión, dice, no, el código italiano habla de rescisión, habla de la lesión, entonces confunde lesión con comprende bien ajeno, con comprende de medir, nada tiene que ver, nada tiene que ver. Bueno, dos ejemplos entonces donde el principio de certeza y el derecho tiene fundamental aplicación en las interpretaciones de la ley.
Ahora quiero aterrizar a otros principios más concretos, ¿no? Aplicables a la responsabilidad civil, ¿no? Un primer principio importante es el principio del nemine in laere, es decir, el principio de no causar daño a nadie. Aquí también ha habido, ¿no? En el caso peruano, en la doctrina nacional, una lectura equivocada del tema. ¿Por qué? Porque si dice el principio de no causar daño a nadie implica, este principio fundamenta la responsabilidad extracontractual, ¿no? Y hoy por hoy podemos decir, por lo menos hoy, 2025, que la responsabilidad mal llamada contractual es la responsabilidad por incumplir deberes u obligaciones. En cambio, la responsabilidad extracontractual, mal llamada extracontractual, es la responsabilidad por hechos y o actos jurídicos o negocios jurídicos, ¿no? Es decir, de un lado, la responsabilidad llamada contractual, mal llamada contractual, es la responsabilidad por incumplir obligaciones o deberes. Entonces, hay toda una lógica en esta responsabilidad, ¿no? Se analiza qué deber o qué obligación se ha incumplido. En cambio, la responsabilidad extracontractual o mal llamada extracontractual, lo que se analiza es el hecho que ha generado un perjuicio, un daño, o el acto que genera un daño, y punto, ¿no? Sin necesidad de analizar incumplimientos de deberes o obligaciones. Por lo menos esa es la situación actual de de una doctrina, por no decir la mayoría, pero por lo menos un sector de la doctrina que yo por lo menos estoy más de acuerdo. Este principio tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con la tipicidad y atipicidad de los hechos y actos ilícitos en la responsabilidad. En el caso, se dice, ¿no? Normalmente que en la responsabilidad eh, esta contractual rige el principio de atipicidad, ¿no? El famoso 1969, todo aquel que causa un daño a otro, ¿no? Está el principio de tipicidad porque, claro, se tendrá que analizar qué acto o qué hecho o qué acto ha generado un daño, ¿no? De un sujeto a otro. Un homicidio, por ejemplo, entraría en esa lógica, ¿no? Alguien que mata, pues se aplica la responsabilidad contractual, ¿no? Alguien que lesiona la integridad física también, ¿no? Y así podemos poner varios ejemplos. Pero no hay que olvidar que en la responsabilidad contractual hay casos de responsabilidad típica. Por ejemplo, la responsabilidad por animales, por cosas, ¿no? Si quien es propietario de una cosa y esa cosa causa un daño a otro, tiene que responder, ¿no? Tiene que resarcir a la víctima. Eh, o la responsabilidad por actividades peligrosas, ¿no? Todo, toda lesión que sufre una persona, por ejemplo, ¿no? Eh, en un espectáculo público, pues evidentemente es una actividad peligrosa y por lo tanto quien ha organizado esa actividad peligrosa tiene que responder por los daños que sufren las víctimas, ¿no? El tema de la responsabilidad, ¿no? Y además, ¿no es cierto?, en la responsabilidad esta contractual, repito, no solamente entonces hay atipicidad, sino tipicidad en estas hipótesis que he mencionado, ¿no? Responsabilidad por actividades peligrosas, responsabilidad por cosas, por las cosas, ¿no? Por ser propietario, tengo que asumir la tutela resarcitoria si las cosas de mi propiedad han causado daños a terceros. Y en el lado de la responsabilidad por incumplimiento de deberes y obligaciones, hay tipicidad sin duda, ¿no? Porque para empezar, el legislador utiliza cuatro conductas típicas de responsabilidad por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Cuando ha habido un incumplimiento de una obligación, por ejemplo. Es una conducta típica que puede generar una tutela resarcitoria, pero también un comportamiento inexacto, ¿no? Un cumplimiento defectuoso, una conducta típica. Un cumplimiento tardío, una conducta típica que puede generar responsabilidad civil, ¿no? Eh, entonces, el cumplimiento defectuoso, el cumplimiento tardío, el cumplimiento inexacto, ¿no? Son cumplimientos que están típicamente regulados en el Código Civil Penal, ¿no? Además del incumplimiento, ¿no?
Entonces, esas son conductas típicas que están en el Código Civil, ¿no? Pero también hay conductas atípicas en la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y deberes. Por ejemplo, el deber de buena fe. La buena fe genera deberes, por ejemplo, en la etapa precontractual. Si uno incumple deberes precontractuales y genera daños, sin duda tiene que asumir un resarcimiento. Pero esta conducta atípica de incumplir un deber, por ejemplo, precontractual de información, no está pues en el Código Civil, está en, como se dice, en los usos del tráfico jurídico. ¿Qué nos dicen los usos del tráfico jurídico? Que hay deberes precontractuales que deben cumplir las partes que negocian un contrato, y si estos deberes, como el deber de información o el deber precontractual de confidencialidad, son violados y generan daños, uno tiene que responder frente a esos daños generados por violar conductas atípicas. Por ejemplo, violar deberes precontractuales de información o deberes precontractuales de confidencialidad, ¿no? Entonces, lo que quiere decir es que el principio de no causar daño a nadie no está vinculado estrictamente a la atipicidad, sino a la tipicidad de los actos ilícitos. Hay actos ilícitos en materia contractual, en materia testamentaria y también, por ejemplo, en la etapa de precontractual. Pero hay actos ilícitos cuando se produce un hecho, ¿no? La caída de un edificio genera responsabilidad en el propietario. O una actividad peligrosa genera, pues, una responsabilidad en quien organiza esa actividad peligrosa o quien mata a alguien, sin duda, es una conducta típica que genera una responsabilidad civil en materia de responsabilidad contractual. Entonces, tanto responsabilidad por incumplimiento de deberes y obligaciones como responsabilidad contractual, hay conductas típicas y atípicas. Es decir, no es que en una solo hay tipicidad y en otra hay atipicidad, no. En, en las dos hay tipicidad y atipicidad. Otro principio aplicable en la responsabilidad civil es el principio de la justicia, del injusticia del daño en las situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Otro principio muy importante en la responsabilidad civil, el principio de la injusticia del daño en las situaciones jurídicas subjetivas. Ahora, si bien es cierto, es el Código Italiano que utiliza la expresión daño injusto en el texto de la responsabilidad, ¿no? Por hecho ilícito, es decir, la responsabilidad contractual, es claro que esta categoría de daño injusto, creo, en mi opinión, debe ser una categoría, en mi opinión, aplicable a todas las responsabilidades, y tanto la responsabilidad por incumplimiento de deberes u obligaciones como responsabilidad, ¿no? Por hecho o acto o responsabilidad contractual. ¿Por qué? Porque fíjense, en el caso del daño injusto, se puede definir como la lesión a un interés jurídicamente protegido, normalmente, cuando uno analizaba la responsabilidad contractual, decía, la responsabilidad contractual solo se aplica para proteger los derechos, ¿no? Los derechos de la personalidad, ¿no? Para proteger el derecho de propiedad, por ejemplo, ¿no? Derecho de propiedad, el derecho de la personalidad, y en la responsabilidad contractual, lo que suele es proteger el derecho de crédito, ¿no? Entonces, derecho de crédito, ¿no? Derecho de la personalidad, eh, derecho de propiedad, derechos reales, ¿no? Los derechos reales se protegen a través de la responsabilidad contractual, los derechos de la personalidad a través de la responsabilidad esta contractual, y la responsabilidad contractual protege el derecho de crédito, ¿no? Pero esto no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque en el desarrollo del derecho civil pues, se ha desarrollado una categoría muy importante que son las situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? ¿Qué son las situaciones jurídicas subjetivas? Para definirlo de manera muy sencilla, ¿no? Son aquellas posiciones jurídicas en que los sujetos están ubicados, ¿no? Entonces la pregunta es, en la responsabilidad civil, ¿solo se protege al acreedor? ¿Solo se protege al propietario? ¿Solo se protege a la víctima que ha sufrido una lesión a su derecho a la personalidad? Es decir, las únicas situaciones jurídicas que se protegen son los derechos. Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Y la respuesta es, no, no es así. Fíjense, dos ejemplos para entender este principio de la injusticia y el daño en las situaciones jurídicas subjetivas. Los contratos con cláusulas condicionales.
sean suspensivas o resolutorias. ¿Qué está en juego en las cláusulas con condición suspensiva o resolutoria? ¿Qué situación genera? La expectativa jurídica. Por ejemplo, un contrato con condición suspensiva. Hay una compra-venta, el comprador no le paga el precio al comprador hasta que la municipalidad apruebe una licencia de funcionamiento. Entonces, el comprador compra un inmueble siempre y cuando el inmueble se utilice para una actividad comercial que desea el comprador, ¿cierto? Entonces, como esa actividad comercial no la puede realizar con el bien que está adquiriendo porque el bien está eh, registrado o es un bien que solo se usa para vivienda, por lo menos desde el punto de vista de la municipalidad, ese bien está ubicado, ¿no? En una zona para usos de casas habitaciones, pero el comprador pues quiere comprar el inmueble no por una casa habitación, quiere comprarlo para un uso comercial. Entonces, el comprador le dice al vendedor, mira, vendedor, yo te pongo el precio siempre y cuando el bien pueda ser utilizado para un uso comercial, pero no basta nuestra declaración de voluntad, ni será necesaria una autorización municipal que diga expresamente, a través de una resolución, a través de un acto administrativo, que este inmueble puede ser utilizado para un uso comercial. Mientras no exista ese pronunciamiento en la administración pública, yo todavía no te pago. Pero mi situación es una expectativa jurídica. Yo como comprador tengo una expectativa jurídica que el contrato se va a convertir eficaz si es que la municipalidad aprueba, ¿no? Esa licencia o emite un acto administrativo donde efectivamente, ¿no? Autorice el uso del inmueble para casa habitación, ¿no es cierto? Ahora, entonces, ¿qué se protege ahí? La expectativa jurídica. Entonces, puede suceder que el vendedor realice actos, por ejemplo, de, de negocie contratos con terceros para vender o negocie contratos, ¿no? De otra naturaleza que puedan afectar la expectativa jurídica de ese comprador. Porque teóricamente hablando, un contrato bajo cláusula condicional suspensiva, el contrato está suspendido. Y al estar suspendido, tanto el vendedor y el comprador no pueden ejecutar sus prestaciones. Pero eso no autoriza a que los contratantes realicen actos que perjudiquen la adquisición del bien. Y si, en el caso concreto, un vendedor realiza actos que perjudican la posibilidad que el comprador adquiera el bien, porque todavía no es adquirente, pero es comprador, o sea, es parte, ¿no? Es parte compradora, pero su situación no es de propietario. El comprador todavía no es propietario porque el bien todavía no le ha sido transferido, pero está en una situación de expectativa jurídica. La pregunta es, si un vendedor realiza actos de enajenación que lesionan la expectativa jurídica, ¿no habría tutela resarcitoria? Desde el punto de vista contractual, por supuesto que sí. Pero nótese que aquí no estamos frente al incumplimiento de un deber, no estamos frente a la lesión a un derecho de crédito, estamos frente a una lesión a una expectativa jurídica, es decir, los actos del vendedor lesionan la expectativa jurídica del comprador en un contrato con cláusula condicional suspensiva. ¿Cabe entonces tutela resarcitoria a las expectativas jurídicas? La respuesta es sí. Entonces, es falso que la responsabilidad civil solo tutele derechos subjetivos, tutela también expectativas jurídicas. Otro ejemplo para, ¿no? Validar este principio de la injusticia del daño es los intereses legítimos, ¿no? Los intereses legítimos, por ejemplo, del administrado. Es decir, frente a actos administrativos de la administración pública que lesiona al administrado. Lesiona derechos o intereses legítimos. Evidentemente, tanto el desarrollo del derecho administrativo como el derecho civil
¿no? Por lo menos en la doctrina comparada, nos dicen lo siguiente. Frente a un acto administrativo de una autoridad, de una administración pública, que lesiona los intereses del administrado, esos intereses se expresan a través de una situación jurídica, no de un derecho, sino de un interés legítimo. ¿Qué es el interés legítimo? El interés legítimo, en el caso concreto, es el interés que tiene el administrado que la administración cumpla con la ley, cumpla con los principios que establece el ordenamiento jurídico, ¿no? Porque, claro, pueden haber distintos casos, ¿no es cierto?, de actos administrativos que estén en función de distintos principios. Pero finalmente eso, ¿no? El interés legítimo es que todo acto administrativo tiene que ser justificado a través de principios y a través de reglas preestablecidas. Si por el contrario, un acto administrativo se sustenta en violar la ley o no tomar en cuenta principios, lesiona el interés legítimo de los administrados y por lo tanto los administrados, a través de la tutela resarcitoria del derecho civil, pueden pedir resarcimiento a la administración pública por violar sus intereses legítimos. Entonces, es evidente que este principio de la injusticia y el daño justifica una tutela amplia a muchas situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Que no necesariamente están en función de la, los derechos subjetivos. Otro principio importante es el principio de la reparación o resarcimiento integral del perjuicio, ¿no? ¿Qué significa este principio del resarcimiento integral del perjuicio? Significa que el resarcimiento debe colocar al damnificado en la misma situación a aquella anterior a verificarse el daño, ¿no? Eso significa el principio de resarcimiento integral. Ahora, en el Perú lamentablemente ha sido entendido de otra manera completamente distinta, ¿no? ¿No? Significa integral, significa que no hay que otorgarle todos los la voz del daño que pueda ocasionar, ¿no? Daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la persona. No, no. Reparación integral del daño significa colocar a la víctima, al damnificado, en la situación anterior a la producción del daño y solo se repara el perjuicio sufrido, no más allá de otro perjuicio, ¿no? Otro principio importante en la responsabilidad civil, por eso quería señalar en la responsabilidad civil, es el principio de, del favor victimario, ¿no? El principio del favor a la víctima. Esto tiene que ver con la distribución de la carga probatoria, ¿no? ¿Qué significa esto? Y esto se ve muy claro, por ejemplo, en la responsabilidad civil de los profesionales, ¿no? Médicos, ingenieros, abogados, ¿no? El principio a favor de la víctima se aplica el tema de la carga probatoria. ¿Qué significa este principio? Que la carga probatoria por el perjuicio sufrido por una víctima, por una actividad de especial dificultad como es una actividad profesional, la debe cumplir el profesional, no la víctima. Porque ¿quién está en mejores condiciones para decir que no hubo una negligencia médica o una negligencia de un profesional jurídico o una negligencia de un ingeniero o una negligencia de un contador? De un profesional en general, o un técnico. El profesional o el técnico están en mejores condiciones para decir que no hubo un acto ilícito y que por lo tanto no hubo. No la víctima, porque la víctima, frente a un profesional, está en una situación de indefensión, ¿no? En una situación de vulnerabilidad al no tener el conocimiento de esa actividad profesional, de esa actividad técnica. Quien realiza esa actividad profesional técnica está en mejores condiciones de probar que no fue culpable, ¿no? Entonces, es otro principio, es la responsabilidad civil muy importante. Otro principio importante es el principio, aquí también quiero mencionar, de la correspondencia entre ventajas y desventajas, ¿no? Ya me he dicho que hay poco tiempo, pero quiero mencionar este principio que me parece muy importante, ¿no?
el principio de correspondencia entre ventajas y desventajas. Esto se aplica en la responsabilidad civil y caracteriza al ordenamiento jurídico en particular, ¿no? Señala que quien tiene una ventaja de una determinada situación debe consecuentemente soportar también las desventajas de dicha situación. Un ejemplo para entender esto es claramente el riesgo de la empresa, ¿no? O sea, si la empresa, por ejemplo, utiliza a un personal para una actividad y este personal ocasiona daños, ella debe responder, ¿no? Pienso en el artículo 1981 del Código Civil Peruano, ¿no? El caso del primer pleno casatorio civil, por ejemplo, ¿no? Si una empresa minera utiliza una empresa de transporte para que transporte mineral y si en la actividad de transporte el mineral, como pasó en el 2000, ¿no? Se derrama, el mercurio se derrama, ¿qué significa este principio? Que debe haber una correspondencia entre ventajas y desventajas. Que si yo, empresa minera, utilizo como actividad la empresa de transporte y al chofer de la empresa de transporte, esas actividades, tanto del chofer como de la empresa de transporte, me benefician económicamente porque está transportando el material, mi material de un lugar a otro y me beneficia. Ahora, así como yo asumo las ventajas de utilizar a una empresa de transporte y utilizar al chofer de la empresa de transporte, al mismo tiempo debo sacrificarme si esta actividad de transporte y esta actividad de chofer ocasionan daños a terceros, yo debo asumir los sacrificios de, de dichas actividades, ¿no? ¿No? Entonces, esos dos principios, ¿no? De la correspondencia entre ventajas y desventajas, que también, ¿no? Es aplicable a la responsabilidad civil en general. Quizás un último principio ya distinto que podemos mencionar en materia de contratos, ¿no? El principio de la justicia contractual. ¿Qué me dice el principio de la justicia contractual? El principio de la justicia contractual me dice que una parte contractual no debe aprovecharse de otra si esa otra parte está en una situación de vulnerabilidad o de indefensión. Justicia contractual no significa premiar, ¿no? Eh, a una parte contractual que actúa de manera poco inteligente o a una parte contractual eh, que actúe de manera eh, irresponsable. No, no significa eso. Significa, por ejemplo, el principio de justicia contractual, te voy a poner un ejemplo de los tantos ejemplos que uno puede poner, de una cláusula penal, por ejemplo. De una cláusula penal aceptada por las partes, pero que al momento de su aplicación genera un perjuicio excesivo a una parte, a un deudor, y una ventaja excesiva, ¿no? Ahora, ¿cómo determinar si el perjuicio es excesivo y la ventaja es excesiva? Eso dependerá de la economía del contrato. O sea, si mi contrato vale 100 y la cláusula penal vale 500, es evidente que hay un perjuicio, ¿no? Hay un desequilibrio económico perjudicial en una parte del contrato. Entonces, cuando el Código peruano y muchos códigos civiles dice que una cláusula penal, cuando es excesivamente onerosa, pues sin duda cabe la reducción de esa cláusula porque justamente está afectando el principio de la justicia contractual. Entonces, el principio de justicia contractual tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la cláusula penal excesivamente onerosa. Entonces, lo que he querido en esta exposición es, ¿no? Establecer algunos principios del derecho civil que justifican, ¿no es cierto?, interpretaciones a la ley, que justifican en el caso de la regulación en materia de responsabilidad civil, para entender que justamente los principios son valores máximos a alcanzar
a través de unas interpretaciones adecuadas, a través de una buena legislación y a través de una buena doctrina que tome en cuenta estos principios para solucionar nada más ni nada menos casos relevantes jurídicamente. Eso es lo que se busca al final de cuentas en el derecho civil, resolver controversias jurídicas problemáticas que requieren, pues, no todo un conocimiento de legislación nacional, extranjera, conocimiento de doctrina nacional extranjera y conocimiento de jurisprudencia nacional y extranjera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rómulo Morales, por esta brillante conferencia respecto a los principios del derecho civil. Tenemos algunas preguntas del público participante que espero bajarán sobre la casa de tiempo para poderlos resolver todas. La primera dice, ¿cómo validar ante un juez la aplicación en el derecho peruano de un principio no regulado en el Código Civil ni reconocido en el derecho civil peruano? Por ejemplo, la responsabilidad patrimonial del deudor, garantía genérica. Bueno, yo soy miembro actualmente de, ¿no? Parte de del grupo, ¿no? Que está apoyando al Ministerio de Justicia en la revisión, ¿no? Del proyecto de reforma, y justamente uno de los principios que se ha aprobado es el principio de responsabilidad patrimonial, ¿no? ¿Qué implica este principio? Implica que el deudor debe responder con sus bienes presentes y futuros a favor del acreedor, ¿no? Es decir, si el deudor incumple con sus obligaciones y no puede cumplir sus obligaciones, tiene que responder con sus bienes presentes y futuros. Esa es la lógica de la responsabilidad patrimonial. Ahora, eh, hay que entender lo siguiente: los principios, como regla general, no están regulados en el Código Civil. O en otras palabras, los principios no tienen que estar regulados en la ley. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Este es un libro que yo lo utilizo mucho para este tema, Pascual Estanción y Bruno Troisi, Principios Generales de Derecho Civil. Los principios, como regla general, no están regulados en la ley, pero forman parte del conocimiento jurídico de toda una jurisprudencia y de toda una doctrina, ¿no? Ahora, el hecho que un principio no esté regulado expresamente en la ley no impide su aplicación. De hecho, la acción subrogatoria y fuera de los acreedores se basa en un principio, en este principio justamente, de la responsabilidad patrimonial, ¿no? Si yo soy un acreedor y veo que mi deudor no cobra sus deudas, o sea, sus créditos de ese deudor, pues yo puedo iniciar procesos contra deudores de mi deudor para proteger mi crédito, por ejemplo, ¿no? Y ahí, de alguna manera, ¿qué justifica que un acreedor defienda a su deudor de los deudores de su deudor? Justamente la responsabilidad patrimonial o la acción paulina fuera de los acreedores igual, ¿no? Cuando un acreedor pide la inoponibilidad o ineficacia de actos de su deudor, es justamente para que el deudor responda con sus bienes presentes y futuros, y aun cuando ha vendido esos bienes, si bien es cierto, van a pertenecer a terceros, pero desde el punto de vista del principio de responsabilidad patrimonial, ese bien sigue siendo una deuda del deudor, aunque lo pertenezca, no el bien, a un propietario, pero ese bien es una suerte de gravamen que tiene que ser aplicado y a favor del acreedor. Justamente por eso, por la responsabilidad patrimonial. Tu deudor, aun cuando no tengas una garantía, responderás con tus bienes. Y aun cuando lo hayas vendido, yo puedo pedir que esa venta sea ineficaz para mí. Y por lo tanto, si es ineficaz para mí, es como si el bien te perteneciera y por lo tanto puedo rematar el inmueble, ¿no? Entonces, en resumen, los principios jurídicos del derecho civil y los principios jurídicos en general no tienen por qué estar regulados en la ley. Si están regulados en la ley, bienvenido sea, pero eso no es obvio, no es obstáculo para su aplicación. Correcto. La siguiente pregunta dice, la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos en el que se señala que el quinto pleno no es aplicable a las comunidades campesinas. Esto es, no resulta de aplicación la impugnación de acuerdos, sino la vía de nulidad. ¿Cree usted que estos pronunciamientos de alguna forma corrigen lo que usted cuestiona? Por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí. Porque no hay que olvidar que el quinto pleno casatorio analiza un caso concreto que tiene que ver con eh, suplantación de identidades, ¿no? Entonces, quien participa en una asamblea de una asociación
y no expresa su voluntad, sin duda estamos frente a una causal de nulidad, ¿no? Y no el artículo 92, porque el artículo 92 se aplica a casos muy concretos, ¿no? Este, la convocatoria está mal hecha. Bueno, se pide la anulabilidad de ese acuerdo, pero no la nulidad, sin duda alguna, ¿no? Entonces, este pronunciamiento de la Corte Suprema, que si bien es cierto, se aplica pues a comunidades en específico, creo yo, debería, ¿no es cierto?, en un futuro ampliarse para todos los casos, ¿no es cierto?, no solamente para aquellas comunidades, sino en realidad para todos aquellos casos de que estén en juego, ¿no es cierto?, causales de nulidad aplicables, ¿no es cierto?, en este caso a un negocio unilateral como es justamente la constitución de una asamblea de asociación. Siguiente, doctor. Dice, si los principios del derecho civil pueden ser utilizados como mecanismo de construcción y regulación de instituciones, así como de situaciones de derecho civil y de interpretación jurídica civil, ¿por qué el legislador no los positiviza para aplicarlos con mejor precisión y utilidad? ¿No sería ideal crear una institución de números apertus, o es mejor tenerlo en un espectro vital? Sí, en un país como el Perú, por ejemplo, en esta comisión yo propuse cuatro principios como ejemplo y se aprobaron, por ejemplo, el principio de la función social, ¿no? El principio de la función social implica que las categorías e instituciones jurídicas tienen que estar o son creadas para proteger, ¿no?, intereses sociales, ¿no?, intereses que además sean los particulares, ¿no? Por ejemplo, la justicia contractual es un principio que está vinculado a la función social, es decir, busca proteger la parte más débil de un contrato que está, ¿no?, en una situación de vulnerabilidad. Entonces, acá yo creo que hay dos problemas. Un problema, me parece, en la doctrina, ¿no?, que debería, en todo caso, la doctrina nacional, repito, nacional debió o debe, en todo caso, exteriorizar los principios del derecho civil, en este caso, como este libro, por ejemplo, y que la comunidad jurídica sepa cuáles son los principios, ¿no?, en materia de derecho de personas, en derechos reales, en derecho de contratos, en derecho de la responsabilidad civil. Entonces, si uno ya conoce los principios, va a poder saber si esos principios están o no, o han sido o no tomados en cuenta en la legislación. Entonces, si alguna legislación no toma en cuenta ciertos principios, sin duda no va a tener un fundamento para seguir aplicándolo y por lo tanto tendría que haber una interpretación correctiva o en su caso una reforma legislativa, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Ahora, claro, si el legislador decide legislar los principios, siempre va a haber el problema de que algunos principios van a ser tomados en cuenta y otros no. Entonces, también hay un problema ahí, ¿no? Este, por ejemplo, la buena fe sí es un principio. Para mí no es un principio la buena fe, es una cláusula normativa general, ¿no? En materia de contratos, por ejemplo, el deber de precontractual información nace de la cláusula general de la buena fe, pero la buena fe subjetiva en materia real es diferente a la buena fe en materia contractual, por ejemplo, ¿no? O la fe pública registral no es buena fe en materia contractual ni buena fe en derechos reales, por ejemplo. Entonces, a veces también el peligro está en que si le damos al legislador la competencia, es decir, diga usted, legislador, cuáles son principios de derecho civil, va a incluir principios que no lo son, como la buena fe, por ejemplo. O dejar o no tomar en cuenta principios como el principio de la función social del contrato o la función social de la propiedad, ¿no?, para dar, ¿no?, cabida a otros principios y eliminar otros. Entonces, ese es el peligro, creo yo, de que el legislador tenga la competencia de diseñar qué principios son aplicables en un ordenamiento jurídico y qué principios no. Yo creo que esa labor le compete a la doctrina. La doctrina tiene que decir, estos son los principios que deberían fundamentar los derechos reales, los derechos de los contratos, los derechos de responsabilidad civil, derechos de personas, el negocio jurídico, ¿no? Entonces, estos son los principios que deben ser tomados en cuenta y por lo tanto la ley tiene que sustentarse en esos principios, pero no al revés, no es que la ley ignore esos principios y diga cualquier cosa, que es justamente lo que existe en algunos de los casos que hemos comentado, ¿no es cierto?, hoy, ¿no?, en esta mañana. Pero una siguiente pregunta. Dice, Pierre-François Wolff considera que el conflicto de intereses es un principio jurídico de derecho privado. ¿Considera que una tesis así procesaliza los principios del derecho civil, o debe entenderse como una regla que promueve o revitaliza el favor procesum? ¿Me puede repetir la pregunta? No, no le he entendido bien la pregunta. Sí.
Dice, Pierre-François considera que el conflicto de intereses es un principio jurídico de derecho privado. ¿Considera que una tesis así procesaliza los principios del derecho civil o debe entenderse como una regla que promueve o revitaliza el favor procesum? No creo, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de tutela de derechos, derecho civil, ¿no? Regula, por ejemplo, el principio de tutela jurisdiccional de los derechos y las situaciones jurídicas, ¿no? El principio de la efectividad de la tutela, por ejemplo, ¿no? Que la tutela tiene que ser efectiva. El principio de la inviolabilidad del derecho de defensa, ¿no? En cualquier procedimiento. El principio dispositivo, el principio de la carga de la prueba, el principio de la preconstitución del juez, ¿no? Del juez natural, ¿no? El principio de la independencia, inamovilidad y autonomía de los jueces, de los árbitros, el principio de la sujeción del juez a la ley, el principio del justo proceso, ¿no? El principio contradictorio, el principio de la paridad entre el demandante y el demandado, la imparcialidad de los órganos jurisdiccionales, el principio de una razonable duración de un proceso, ¿no? El principio de economía procesal, el principio de la conservación de los actos procesales, el principio de la doble instancia, ¿no? Entonces son principios, el principio de la motivación obligatoria en los procedimientos, ¿no? El principio de la oralidad, de la concentración, inmediatez, el principio de la prevención, y es decir, estos principios son del derecho civil, yo diría del derecho civil constitucional, ¿no? Porque el derecho constitucional, recuérdense, es una disciplina nueva, ¿no? Moderna. Pero estos principios procesales que he mencionado de tutela de derechos forman parte, ¿no? De un derecho civil que se ha constitucionalizado. No, no como nos han hecho creer que es un derecho constitucional civil, ¿no? Es un derecho civil constitucional. Y sin duda, ¿no? Lo que usted dice tiene algo de verdad, ¿no es cierto? Los conflictos de intereses nacen, ¿no es cierto?, del derecho privado y que luego, ¿no es cierto?, se desarrolla el derecho público. Pero no hay que ver que el derecho privado es el derecho que nace en primer lugar, ¿no? Y luego el derecho público, sin duda alguna. Pero en el caso de estos principios que mencionó, son principios que uno dirá, estos son principios que están en la Constitución. Bueno, son principios del derecho civil también, ¿no? De la tutela de derechos y de situaciones jurídicas subjetivas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, como digo, ha habido una importante, ¿no? Un importante desarrollo, ¿no? En los últimos años en el derecho civil para colocar a esta disciplina que en el Perú lamentablemente en los últimos años se le ha subordinado el derecho constitucional cuando, no es, cuando en verdad la disciplina, ¿no es cierto?, del derecho, la original disciplina, es el derecho civil. Y después nace lo demás disciplinas jurídicas, ¿no? Eso creo que podría decir frente a esa pregunta, ¿no? Bien, doctor. Bueno, tenemos muchas preguntas más, pero lamentablemente el tiempo ha vencido. Queremos agradecerle por esta brillante conferencia con la que hemos dado inicio pues, a este ciclo de conferencias del orden universitario del año 2025. Y también a los 1000 participantes que han llenado nuestra sala, agradecerles por esta deferencia con este ciclo de conferencias. Eh, Agradeceremos también llenar las encuestas que están en el chat y con lo cual pues damos por terminada esta primera conferencia. Muchas gracias a todos y a nuestro expositor nuevamente, mil gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.